La frágil paz que se había alcanzado entre Irán, Israel y por supuesto Estados Unidos parece que está llegando a su fin. De nuevo, Irán está afilando los sables de guerra, está preparándose para la guerra, sobre todo después de que hace unos momentos Estados Unidos le lanzara una amenaza en donde pues, le diera una especie de ultimátum y dijera que se está preparando para volver a Estados Unidos a bombardear Irán, en donde pues hasta este momento el último bombardeo que se sabe había dejado más de 600 muertos confirmados en Irán, coordinados por supuesto entre los bombardeos estadounidenses con los israelíes, que también a su vez los puros bombardeos israelíes pues dejaron mucho más que esa cantidad de muertos en territorio israelí. Se habían reportado la vez anterior, con estos ataques que Israel había lanzado sobre Irán, la muerte de científicos nucleares, profesores, por supuesto incluso un rector universitario, miembros de la Guardia Revolucionaria, y ahora Donald Trump está publicando que lo va a hacer otra vez si es necesario. Déjenme mostrarles algunas de las fuentes, ahí la tienen ustedes. Esto, amigos, pues no es una tregua, es una cuenta ya regresiva. Es una amenaza que Donald Trump está mandando. La respuesta de Irán, por supuesto, no fue sí, señor Trump, como usted ordene. Al contrario, ya hay un mensaje muy claro para todos. Primero, y yo creo que vale la pena decirlo, esto que dice Donald Trump, dice vamos a volver a bombardear Irán si es necesario, hay que decirlo. La primera operación de bombardeo fue un fracaso total. Y ahora Donald Trump parece que quiere repetir el fracaso total versión 2.0. También hay que ser muy claro en esto. Y ya a estas alturas podríamos decir que Irán ha salido bastante envalentonado después de que en la última confrontación militar que tuviera Israel y Estados Unidos contra Irán simultáneamente, pues realmente no pudieron hacer la gran cosa contra Irán. Ahí tienen ustedes incluso algunas de las fuentes confirmadas por los sistemas de inteligencia estadounidense. De hecho, desde el momento en el que Donald Trump sale a decir que viene la parte 2, que está evaluando volver a bombardear Irán, pues a ver, quiere decir que fue una mentira, que él mismo reconoce lo que nos dijo, que el programa de enriquecimiento de uranio de Irán había quedado totalmente destruido. Porque si hubiese quedado totalmente destruido, ¿para qué bombardearlo de nuevo, no? ¿Para qué volver a sacar esta amenaza, esta destrucción? Y luego, pues, este discurso que nos quiere vender de que supuestamente fue por seguridad, cuando todos sabemos que esto arrancó cuando Irán confirmó oficialmente que sus instalaciones nucleares fueron dañadas por el ataque, pero nada más. Fordo, Natanz e Isfahan, que es un daño que no fue una destrucción o una devastación de todas las plantas, sino que lo único que hizo es retrasar ligeramente por algunas semanas que ya han pasado, el programa nuclear de Irán. Ojo con esta pista de la fotografía, porque cuando nosotros vemos hoy a un Donald Trump diciendo lo vamos a hacer de nuevo, quiere decir que Irán precisamente ya recuperó el daño que le hizo el bombardeo estadounidense. Dos piezas claves. Vean este reportaje de nuestros amigos de AFP. Irán culpó el lunes a las potencias europeas del fracaso del acuerdo nuclear de 2015. A pocos días de las conversaciones previstas el viernes en Estambul con Francia, Reino Unido y Alemania, la República Islámica subió el tono contra esos países, a la vez que anunció la celebración el martes de una consulta trilateral con Rusia y China. Las partes europeas han sido culpables, tanto por negligencia como por incumplimiento de sus obligaciones en virtud del acuerdo. Peor aún, tras la agresión militar del régimen sionista, no solo se abstuvieron de condenar el acto, sino que a través de ciertas declaraciones intentaron de hecho justificar la agresión. Teherán alcanzó en 2015 con Estados Unidos y esas tres potencias europeas, así como con China y Rusia, un histórico acuerdo que establecía importantes restricciones al programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento gradual de las sanciones de la ONU. Pero en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos se retiró unilateralmente de este texto largamente negociado y volvió a imponer sus sanciones. París, Londres y Berlín aseguraron que seguían comprometidos con el acuerdo y que deseaban comerciar con Irán, y de hecho las sanciones de la ONU y de Europa no fueron restablecidas.
Pero el plan previsto por los países europeos para compensar el regreso de las sanciones estadounidenses ha tenido dificultades para concretarse, y muchas empresas occidentales se han visto obligadas a abandonar Irán, que se enfrenta a una elevada inflación y a una crisis económica. Los tres países han acusado a Teherán de incumplir sus compromisos nucleares y amenazan con volver a imponer sanciones en virtud de una cláusula del acuerdo que Irán intenta evitar a toda costa. Bueno, el gran problema es que Donald Trump, en lugar de aprovechar este momento en donde ya hay conversaciones diplomáticas entre Teherán y Europa, pues lo que hace es lo contrario. Está soplándole al fogón, como decimos en México, y el hecho de que, y esta es la segunda pista que les voy a dar, por eso Donald Trump está tan acelerado diciendo que va a bombardear Irán si es necesario, que ya sabemos cómo reacciona Irán ante este tipo de amenazas. Irán no lo va a asustar con esto, sobre todo después de que ahora sabemos por fuentes occidentales, y ahí lo pueden ustedes ver, que el primer bombardeo fue un fracaso total. Es decir, que la famosa, y hay una nota por aquí, que la famosa superbomba de Estados Unidos, pues en realidad era una bomba inútil. De nueva cuenta, pues caímos víctima de la propaganda. Incluso en su momento lo comparó Donald Trump con el ataque que hizo en Hiroshima y Nagasaki. Fíjense lo que acaba de informar hace unas horas, tiene 7 horas que lo informó Irán, sobre el restablecimiento de su programa nuclear. Si lo va a reanudar o no. Y piensen que, ¿cómo podría Irán reanudar su programa nuclear si supuestamente Donald Trump les destruyó todo? No sería posible. Y en segundo punto, el hecho de que Irán diga que lo harán de nuevo es que quiere decir que no le tienen miedo a esta reanudación de la guerra, o que tiene más que perder Washington de lo que Irán. Irán seguirá adelante con el desarrollo de su programa nuclear, especialmente el enriquecimiento de uranio, a pesar de los graves daños que sufrieron algunas de sus instalaciones por bombardeos estadounidenses. Durante el anuncio que fue hecho el lunes por el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, explicó que no pueden renunciar al enriquecimiento porque es un logro de sus propios científicos. Además, lo consideró como una cuestión de orgullo nacional. El 22 de junio, Estados Unidos bombardeó en apoyo a la ofensiva israelí contra Irán el centro subterráneo de enriquecimiento de uranio en Fordo y las centrales nucleares de Isfahan y Natanz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió el sábado en su teoría de que los ataques de su ejército habían destruido completamente los 3 emplazamientos nucleares y amenazó con bombardear de nuevo Irán si reanudaba su programa nuclear. Sin embargo, el ministro aseguró que la agencia atómica iraní trabaja en evaluar en qué situación se encuentra el material enriquecido y apuntó que el país sigue teniendo un buen número de misiles para defenderse a pesar de que Israel atacó los depósitos de armamento. El ministro dijo que Teherán está abierta a mantener conversaciones indirectas con Washington. Irán tiene previsto reunirse el viernes con Alemania, Francia y Reino Unido en Estambul para tratar el control de la ONU de su programa nuclear. Bueno, nuevamente víctima de más propaganda, porque a pesar de que Israel atacó los depósitos de armamentos de Irán, hay que hablar de la efectividad. Si los atacó, ¿cómo es que sigue teniendo una mayor cantidad de misiles más que suficiente pues para volver a defenderse? Y encima, ahora que me acuerdo, ¿no nos habían dicho desde hace un año que supuestamente Israel había destruido la capacidad misilística de Irán? Y que los habían regresado a la edad de piedra. Lo dijeron el año pasado. Y los misilazos que cayeron sobre Tel Aviv hace unas semanas se veían muy de veras, ¿eh? No parecían fuegos artificiales. La segunda tomada de pelo propagandista es esto que dice Irán de nosotros vamos a reanudar nuestro programa social, nuestro programa nuclear. Y eso es muy diferente a lo que declaró en Truth Social Donald Trump, porque él posteó que los daños que había causado en Irán eran muy graves y que las instalaciones nucleares de Irán estaban totalmente destruidas. ¿Cómo va a reanudar su programa nuclear Irán si está totalmente destruido? ¿Y por qué diría que lo reanuda si es falso, exponiéndose a un ataque sin sentido? Lo va a reanudar porque puede reanudarlo, porque el daño no fue tal, porque el bombardeo estadounidense fue un fracaso.
confirmado por los sistemas de inteligencia de Estados Unidos y por una filtración hecha por el mismo Mossad. Y claro, pues ahora lo quiere vender Donald Trump como un, bueno, pues se los dije, y esta vez lo vamos a hacer de verdad si es necesario. El problema es que él mismo cae en una contradicción porque uno piensa, bueno, pues que la vez anterior no fue de veras. Y este es exactamente pues el tipo de declaraciones que mata cualquier posibilidad ya de negociación real y que hace sobre todo muy probable que la guerra regrese en unos días y siga en esta dirección, ¿eh? Porque Trump lo dice en un momento en que hasta los propios funcionarios del Pentágono ya tienen serias dudas. Y miren, me voy a estacionar un poquito en esta nota porque son de declaraciones de funcionarios del Pentágono que dudan mucho de las palabras de su presidente, que sale y dice que las bombas GBU-57 cumplieron su objetivo. Las bombas GBU-57 no le hicieron nada al programa nuclear iraní, si no nos estuvieran anunciando que ya está de vuelta. Nada más que el problema es que ¿qué petate del muerto van a sacar si no es ese de las GBU-57? ¿Ya qué les queda? Pues solamente un ataque nuclear, ¿eh? Ojo con esto, porque ayer se acaba de reportar que por primera vez Estados Unidos ha desplegado armas nucleares ya en Reino Unido. Y esto es gravísimo. Es lo único que le quedaría efectivo a Estados Unidos contra las instalaciones nucleares iraníes. ¿Se atrevería el Pentágono a lanzar un ataque nuclear contra otro país? Bueno, pues no nos van a pedir un vale. De hecho, el único país del mundo en la historia de la humanidad que se ha atrevido a lanzar bombas nucleares, un ataque con bombas atómicas, pues fue Estados Unidos contra Hiroshima y Nagasaki. ¿Lo harían de nuevo? Bueno, pues eso es como preguntarle a un alcohólico si volvería a tomar. Pues ahí hay una propensión definitivamente a reincidir, ¿no? Y es lógico pensar esto porque si se llega a confirmar en la nota que yo les dije, me voy a parar aquí un momento, que las GBU-57 fueron un fracaso, pues ¿qué les queda? Se supone que eran las bombas más poderosas que Estados Unidos tenía, que eran bombas antibúnker, desplazó al avión más poderoso que tenía, los bombarderos B-2, y si esto falló, ojo, según declaraciones de dos altos funcionarios de la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de los Estados Unidos, que ellos mismos dicen pues, que no tienen certeza de si las bombas realmente alcanzaron la profundidad que necesitaban para destruir el programa nuclear iraní y sobre todo la que supuestamente la bomba decía que alcanzaba, que se supone que se creó esa bomba para penetrar a esa cantidad de los búnkeres como los de Irán. El problema es que nunca la habían usado en la realidad. Y ahora sí que, como dice la canción, me miento tanto que me lo creo. Se la pasaron años repitiendo la propaganda de que era casi la bomba del fin del mundo y cuando la lanzaron, pues ahí tienen ustedes los resultados. Incluso estaba yo revisando hace un momento un reportaje en donde se incluye un reporte preliminar precisamente de la Agencia de Inteligencia de Defensa. Lo pueden ustedes confirmar aquí y en otras fuentes, en donde dice que el programa nuclear iraní, pues lo único que pasó es que se retrasó, si a lo mucho en las mejores expectativas, 6 meses. Pero en las cifras más realistas, algunos dicen que semanas, y adivinen qué, pues esas semanas ya pasaron y ya está de vuelta Irán con su programa nuclear. Ahora, y otra nota que vi hace poco también, es que Israel, es más, déjenme buscárselas, porque yo creo que vale la pena. Discúlpenme que lo haga aquí en vivo. Pero déjenme tipear aquí. Israel gasta millones en Google propaganda contra Irán. Y ahora les voy a mostrar esta nota. Porque aquí la tengo, precisamente. Y ahora está de vuelta este comercial. Incluso lo estaba yo viendo y no lo voy a repetir, ¿verdad? Porque no voy a repetirle su propaganda de a gratis. Pero se está acusando, por supuesto, a Google de esto. Hay muchas fuentes. Yo les voy a poner aquí la primera que me aparece, de que supuestamente, pues, Israel está invirtiendo muchísimo dinero en los comerciales que aparecen, por ejemplo, en YouTube, cuando ves un video, o en los comerciales que te aparecen cuando abres una página web,
pues precisamente para que te aparezca ahí un comercial acerca de una amenaza iraní, ¿no? Ahí lo tienen ustedes, de que Irán es una amenaza para Europa. Sobre todo lo están haciendo en Europa. En Europa están gastando muchísimo dinero. ¿Para qué? Para cambiar la percepción de que supuestamente pues hay que atacar con todo a Irán. Y si ese ataque tiene que ser nuclear, pues qué mejor. Y es lo que están ahora haciendo en estos momentos, ¿eh? Cuidado con ese camino que están tomando, porque es un camino peligroso. Es un camino que puede ya dirigirse, si digamos, el presentimiento no nos falla y nosotros cruzamos esta nota que les acabo de mostrar junto con el hecho de que hace unos momentos, déjenme también les muestro esto, por cierto, por si quieren ustedes revisarlo. Aquí lo tengo abierto. Y yo creo que vamos a hablar de eso más adelante. Y aquí lo tienen. Está desplazando en estos momentos Estados Unidos armas nucleares, ojivas nucleares, a Reino Unido. Lo lamentable es que Reino Unido acepte esto, ¿no? Bueno, que nos extraña también, ¿no? Dice, Estados Unidos despliega armas nucleares en Reino Unido por primera vez en 17 años. Washington trasladó esta semana varias bombas B-61-12 a la base de la Real Fuerza Aérea en Lakenheath o Lakenheath, a unos 1,000 kilómetros al noroeste de Londres, reporta el UK Defense Journal. Estados Unidos desplegó sus armas nucleares en el territorio británico por primera vez en 17 años. Reportó el pasado domingo el portal UK Defense Journal citando sus fuentes. De acuerdo con la información, Washington trasladó esta semana varias bombas termonucleares de gravedad B-61-12 desde la base aérea de Kirtland en Nuevo México hasta la base real de la Fuerza Aérea en Lakenheath, situada a unos 105 kilómetros al noreste de Londres, en el condado de Suffolk. ¿Por qué está haciendo esto, ¿Por qué Estados Unidos está desplazando armamento nuclear hacia Reino Unido? Esto ni siquiera es legal. Bueno, por supuesto, no nos extraña que lo haga tampoco. Pero ¿hacia dónde quiere dirigirse Estados Unidos y Donald Trump con este movimiento? La última vez que nosotros supimos que Estados Unidos había desplazado sus bombarderos B-2, precisamente cerca de Medio Oriente, tuvieron un fin específico. Sacó estas ojivas nucleares a pasear, estas bombas termobáricas de gravedad, obviamente nucleares, las sacó nada más para que se asolen en Reino Unido, o tiene un mensaje específico. Y Reino Unido, pues, ¿cuál es la postura que tiene en esto? Sabemos que les encantan las guerras. La cuestión es que es un paso muy peligroso el que están dando en este momento, porque ya estaríamos hablando de que si la lógica nos indica algo es que esta bomba, la GU-57, que lanzó Estados Unidos sobre Irán, no funcionó en absoluto. Si fue un fracaso, hiciera lo mejor antibúnker, la bomba antibúnkeres que tenía, y fue un fracaso total, ¿qué sigue para usar? Porque ya se les acabó el arsenal. Si le suben de tono, lo único que tienen efectivo sería una bomba de estas, una bomba termobárica. Y esto, amigos, pues sería brutal, de verdad. ¿Tendría Donald Trump el descaro de usar una bomba nuclear contra Irán? Sería la segunda ocasión que el mundo viera algo tan blasfemo, Y yo creo que tenemos que abrir los ojos y empezar, amigos, a difundir esta información, porque el hecho de que estos movimientos se acepten y que Reino Unido, que luego va a decir, ay, mira lo que hizo, híjole, condenamos a ver, no. Tú aceptaste que estas bombas se estacionaran en tu territorio y que se desplazaran ahí, sabías cuál probablemente era la intención. Cuando alguien despliega ojivas nucleares así, no es de a gratis. ¿Qué pensaría Estados Unidos si Rusia, por ejemplo, despegara ojivas nucleares así, de nueva cuenta, en Cuba? Ya sabemos cuál fue la historia de esa Guerra Fría y la indignación occidental que eso causó. Ahora, ¿por qué no debe de indignarse el mundo ahora que estamos viendo algo así de nuevo, Porque no importa si esto está pasando en Occidente o en Reino Unido, en Cuba o en Reino Unido, al final una bomba nuclear es un atentado contra la humanidad.
Y estos tíos tienen un amplio historial de no tener escrúpulos para usar bombas atómicas si es necesario, bombas nucleares. Trump está desplazando armamento nuclear fuera de su zona de acción. Lo está haciendo justo en Europa. Déjenme mostrarles algunas de las fuentes de las que hablamos hace un momento, hoy por la mañana, pero de lo que no habíamos hablado es de la razón por la que está moviendo este arsenal nuclear justo en Europa. Y lo hace, por supuesto, mientras se le está cayendo el mundo encima. Y esto, amigos, es sumamente peligrosa, porque esa es la frase que tendríamos que estar viendo en todos los titulares de los medios de comunicación. Y lamentablemente lo están escondiendo. Estados Unidos acaba de trasladar varias de sus bombas termonucleares B-6112 y es una noticia gravísima. ¿Cómo puede ser posible que los principales medios de comunicación no estén hablando de esto como un titular? Mover armas nucleares a Reino Unido, si eso no es primera nota, pues yo no sé qué es. Vean ustedes algunas de las fuentes independientes que sí lo están cubriendo. Por supuesto, lo que sea para no hablar del caso Epstein. Así sea, tirar bombazos nucleares si eso es necesario con tal de salvar su propio pellejo. Y está moviéndolas precisamente a esta base de Lakenheath que está en Reino Unido. Ahora, ¿por qué esto es tan grave, amigos? Y yo creo que todos deberíamos de prestar demasiada atención. Esa base llevaba 17 años. Tenía esa base estadounidense sin armas nucleares. 17 años, casi 2 décadas. Entonces, esto, amigos, representa una ruptura de los acuerdos tácitamente de desarme, tácitamente escritos de desarme. ¿Por qué? ¿Y por qué quien está detrás de esta decisión no es alguien racional en estos momentos? ¿Por qué podríamos decir que no es alguien estable, no es alguien transparente? Y sobre todo, amigos, lo que lo vuelve tan peligroso es que es un presidente acorralado por su propio pasado, un presidente hundido en escándalos sexuales, acusado de encubrir a poderosos, y es un presidente pues desesperado, que necesita obviamente desviar la atención de su caída al costo que sea. Y cuando digo, amigos, al costo que sea, es el que sea, incluso si eso implica la posibilidad de jugar con una guerra nuclear. Y esto es grave. Trump
está aplicando el dicho mexicano de que lloran en mi casa, que lloran en la tuya, y la casa de Trump es su mundo. Él prefiere que el mundo del planeta Tierra se caiga antes que su propio mundo desaparezca. Porque eso es lo que está pasando y lo que está en juego en su futuro político y personal y en su libertad. Porque este tipo, si se le juzgara por lo que oculta, estoy más que seguro que debería de estar en la cárcel. No solamente por los delitos de los que ya fue juzgado culpable, porque es un criminal convicto, sino sobre los que está encubriendo, que son todavía más graves. Y la pregunta que hoy empieza a darle muchas vueltas a todos los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, pero también, digamos, del Pentágono, de las cancillerías europeas, pues ya no es si Trump podría lanzar un ataque nuclear. El hecho de que hoy se esté hablando ya de esto, amigos, pues más bien redirige la pregunta ¿cuándo y a quién? Lo que sea, incluso un ataque nuclear, para evitar que hablen de Epstein. Y es un movimiento, amigos, que no es una operación de rutina, porque les digo, esta base llevaba 17 años sin tener armas nucleares. Entonces no es un ajuste logístico, no es que de alguna manera hayan sacado las armas a solearse para que no se echaran a perder, no. Son bombas que ya se están trasladando en el B-6112, bombas B-6112, que son bombas de armas de precisión. Son capaces de ser transportadas en aviones cazas F-35A, justo como los que tienen precisamente Estados Unidos desplazados también en esta región. Bombas de hasta 50 kilotones, imagínense. Para medir esto, para decirlo de otra manera que yo creo que es más impactante que 50 kilotones, pues imagínense que el único país que ha hecho algo tan desastroso como para lanzar una bomba atómica, que fue Estados Unidos, esa bomba de Hiroshima, tenía 15 kilotones. Bueno, estas tendrían capacidad de 50. 50. Y eso significa pues que con una sola de estas ojivas que Trump está moviendo, pues Trump podría arrasar una ciudad entera y todavía le sobraría capacidad para repetirlo. El presidente de los Estados Unidos está jugando con el botón nuclear para que no se caiga su poca credibilidad política. Y esto, amigos, es peligrosísimo porque estamos hablando, por supuesto, pues de una jugada desesperada que está implicando maniobras militares que no son normales, que estamos hablando de una provocación en toda regla. En un momento, por cierto, donde la tensión global es terrible. Y Trump decide meterse a una bodega llena de pólvora fumando. Literalmente hablando, pues se está metiendo en una base nuclear dormida desde el 2008 y la está reactivando. En política dicen que la forma es fondo, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace Trump hoy? ¿Por qué si Estados Unidos no había hecho esto en 17 años? ¿Por qué ahora sí? Justo cuando la imagen de Donald Trump está colapsando. Por eso les puse yo aquí algunas notas importantísimas para entender el contexto. Porque amigos, es el equivalente geopolítico pues de apuntarse una pistola a la cabeza frente a todos y decir, háblenme de otra cosa o me disparo y los embarro. Y lo más escalofriante pues es el timing geopolítico, porque esta misma semana salen estas nuevas encuestas. Por cierto, ahí están viendo ustedes algunas de ellas, para que vean que no nada más es algo que sea mi impresión. Este número es de abril de este año. Hoy la cifra está peor que eso. Todas las encuestas, incluso las que antes favorecían a Trump, están mostrando que prácticamente nadie le cree. Su índice de aprobación está en picada. Pasó del 53% en febrero del 2025 y se cayó al 42% ahora, según datos de CBS y también de CBS YouGov. Hay otras empresas como American Research Group que todavía le dan números mucho peores. Hablan de 38% de aprobación, 59% de rechazo. Es decir, es el presidente más odiado de los Estados Unidos. Nadie lo quiere. Estados Unidos no había tenido un presidente tan poco popular, ya ni los suyos lo aguantan, vaya. Y bueno, no nada más
está en picada su imagen. A ver, la economía estadounidense está en su peor momento. Y ahora recibe, para acabarla de amolar, la cereza en el pastel, el golpe final que le hacía falta, que es el escándalo Epstein. Les llega en el peor momento, en donde tiene menos fuerza que nunca, en donde tiene la presión que le están exigiendo, que le estamos exigiendo todos, pues que libere los archivos secretos, porque el 89% de los estadounidenses, alguien puede decir, bueno, ¿y a ti qué si no vives en los Estados Unidos? Bueno, pero era una red de abuso global, en donde estaban embarrados gente de todo el mundo, poderosos de Reino Unido precisamente, multimillonarios que tienen sus empresas en todo el planeta, que son mencionados como amigos de Epstein, incluso Bill Gates, y en donde ya las encuestas muestran que el 89% de los estadounidenses, incluidos por supuesto los votantes republicanos, pues le están exigiendo a Trump pues transparencia o su renuncia. Ya no lo quieren en la silla presidencial. Trump lo sabe. Por eso, en lugar de salir a enfrentarlo, como debiera ser, que es abrir los archivos Epstein, y es algo que no va a hacer, porque entonces su destino no solamente sería un 0% de aprobación, sino la cárcel, literalmente lo que hace pues es cambiar el tablero. ¿Cómo? Pues ahí lo tienen ustedes, sacando las bombas atómicas, a solearse, fabricando el miedo de una guerra nuclear, que es la única cortina que le queda. Y este patrón, amigos, pues no es nuevo, nada más que ahora sí está fuera de control, porque es un Trump demasiado peligroso que está jugando con el botón nuclear. ¿Por qué? Pues porque se siente acorralado y está buscando una distracción y ya nada nos distrae. A ver, lo hizo con China, con la migración, lo hizo con el tema de las fake news, lo hizo con el tema de las vacunas, lo hizo con los disturbios raciales, lo hizo diciendo que iba a meter a la cárcel a Obama. Ha intentado de todo esta semana. Aquí les puse incluso algunos de los bulos más ridículos que Trump ha sacado esta semana para intentar sin éxito, pues que cambiemos de tema, que dejemos de hablar ya de los archivos Epstein y ahora, pues como nada de esto está funcionando, la vieja confiable es reventar una guerra nuclear. El problema es que ni con eso la gente está dejando de exigirle a Trump respuestas sobre Epstein. Entonces, ¿qué es lo único que queda aquí, amigos, después de la amenaza nuclear? Bueno, hasta liberó archivos de Martin Luther King, imagínense. A que no libera los archivos de JFK, ¿verdad? De Kennedy. ¿Sabe hasta dónde? El problema es que si esto no funciona, la siguiente rayita que está después de la amenaza nuclear es la guerra nuclear. Si la amenaza no funciona, pues va a ir en serio. Y cuando el costo, amigos, que yo creo que esto es lo más importante, cuando el costo político es tan alto, pues las líneas rojas se desdibujan porque es su pellejo el que está en juego, literalmente. ¿Alguien cree que un hombre que usó inteligencia artificial para difundir imágenes falsas de Obama en prisión no sería capaz de simular un escenario bélico real con tal de desviar la conversación de su vínculo con un abusador de menores multimillonarios? Porque es un historial, amigos, que ya está hablando por sí solo, desde fiestas privadas que nosotros hemos platicado aquí con ustedes, en donde se documenta que Trump estuvo en fiestas privadas con Epstein, la eliminación de medios que se atreven a publicar o hablar de esto. Trump acaba de demandar al Washington Post, al New York Times, ni al Washington Post ni al New York Times, al Wall Street Journal. Lo acaba de demandar por una cifra multimillonaria, miles de millones de dólares, para amenazarlo y que dejen de hablar precisamente de Trump vinculándolo con los archivos Epstein. Por eso esta vez el precio de su silencio, pues no le queda de otra al parecer más que una escalada nuclear. Y cuidado con lo que implica eso, porque esta nota, amigos, no es una jugada inocente, no es un petate del muerto. Estamos hablando de una base que fue clave precisamente durante la Guerra Fría, que desmantelaron en el 2008 y lo hicieron pues como un gesto de alguna manera simbólico de toda la distensión o de la desescalada pues con Rusia después de la Guerra Fría. Nada más que con esta movida, a ver, Putin está levantando la ceja, pero también Irán y Corea del Norte, porque no sabemos cuáles son sus verdaderas intenciones. ¿A quién apuntarían esas ojivas nucleares? ¿A Rusia? ¿Recuerdan ustedes algo? Y digo, con Trump nunca se sabe.
Trump le dio un ultimátum a Rusia, ultimátum según él, de 50 días para que termine la guerra con Ucrania. La pregunta es, ¿y si no qué? ¿Y si no qué? Y justo con esto, mueve ojivas nucleares a Reino Unido. Nada más que les voy a decir algo, Rusia no es Irán. Rusia tiene más ojivas nucleares que el mismo Estados Unidos. Entonces, olvídense, eso es no solamente la Tercera Guerra Mundial, sería una guerra del fin de la humanidad. Antes que Rusia aceptara eso, iba a usar hasta la última de las ojivas que tiene disponible. Y se las iba a meter a cada Oreshnik que tiene disponibles y ahí me cuentan si los pueden parar. Por eso es tan peligroso con lo que está jugando en estos momentos Donald Trump con tal de salvar su cuero. Y está embarrando a Estados Unidos y al mundo entero en una guerra o en la posibilidad de una guerra real. Y además, hay que decirlo también, esto lo está haciendo Trump sin el consenso de la OTAN. Lo está haciendo sin el respaldo del Congreso de los Estados Unidos. Lo está haciendo sin el debate público. Lo hace por sus pistolas. Como si estuviera, pues, de alguna manera jugando a ser el máximo generalísimo con sus juguetes de destrucción masiva y jugando con el botoncito nuclear. ¿Qué país aliado puede confiar en alguien así? Que juega con esa posibilidad de una guerra mundial para salvar su cuero. ¿Quién puede sentirse seguro en la humanidad con un aliado de ese calibre? Y sobre todo, un Reino Unido que permite esto en su propio territorio, amigos. Y mientras eso está pasando, yo creo que hay otra pregunta que también tenemos que hacernos, que yo creo que no es menos importante. ¿Qué hay en los archivos de Epstein que tiene tan nervioso a Donald Trump y que prefiere jugar con la posibilidad de una guerra nuclear antes que permitir que esos archivos se liberen? Lo que está haciendo Trump es, como decimos en Veracruz, pues si me carga el payaso, nos carga a todos. Y no va a haber ser humano que quede vivo después de que a mí me cargue la canción. Porque, a ver, si no hubiera nada en la lista Epstein, que nada grave para Trump, pues ya los habría liberado. Y sin embargo, no solamente se niega a liberarlos, está culpando incluso ahora hasta el propio FBI. Está silenciando periodistas en su país. Incluso la misma vocera Caroline Leavitt se limitó a echarle la bolita a otras agencias diciendo que era un bulo, que la lista Epstein pues era un invento de Joe Biden y que era un invento de Barack Obama y que nunca existió. Que ya superemos el tema, que Epstein importante era. Por eso vemos a gente que supuestamente era súper leal a Donald Trump, como Mike Johnson en la Cámara, otro republicano, que básicamente confirmó que no iba a haber votación antes del receso de agosto. ¿Saben por qué eso es importante? Porque le están comprando tiempo a Donald Trump. Tiempo que ahora se mide en ojivas nucleares, desplazadas por el Atlántico. Y a eso súmenle pues el desastre económico que Trump tiene en estos momentos en Estados Unidos, que ya no nada más es un tema de percepción, ya es una realidad. Todo el mundo lo sabe. Hay datos recientes incluso que acaban de ser publicados por el American Research Group, que dice que el 64% de los estadounidenses considera que la economía estadounidense va de mal en peor. Nada más un 52% dice que el país está en recesión. Imagínense, o sea, el que no lo ve mal, lo ve peor. Y esos son datos que nos muestran que Trump tiene una pérdida de confianza total en su gestión, que ya nadie cree en él y que la economía, la percepción de la economía estadounidense por el mismo estadounidense es que va en caída libre, en plena campaña electoral. Acuérdense que ellos en noviembre tienen elecciones. Por eso se siente tan acorralado, tan acabado y no parece que tenga una salida. Y eso lo vuelve sumamente peligroso. ¿Por qué? Pues porque la gente común en Estados Unidos hoy no se siente preocupada por esta amenaza nuclear. Su preocupación en Estados Unidos es buscar trabajo desesperadamente. Fíjense, un dato que publicaba el New York Times, basado en las búsquedas de LinkedIn, que dice que se están procesando más de 11,000 solicitudes de empleo por minuto. Imagínense, un Estados Unidos en donde se están procesando en LinkedIn más de 11,000 solicitudes de empleo cada minuto. Eso no pasaría en una economía sólida donde todos tienen trabajo. ¿Eso qué nos habla? Pues nos habla de despidos que están aumentando, nos habla de vacantes que se están congelando.
Y esto pasa cuando la competencia por sobrevivir se vuelve brutal. ¿Producto de qué? De la desestabilización de la economía por las medidas arancelarias de Donald Trump. Se le dijo que esto iba a pasar. Y ahora vemos cómo no puede esconder esas cifras con discursos ni con amenazas nucleares. Y repito, amigos, yo creo que eso es lo que lo vuelve mucho más peligroso. Todas las encuestas dicen que Trump está prácticamente ya en su nivel más bajo. Incluso hay algunas encuestadoras que le dan solamente el 30% de aprobación en la base de los republicanos, imagínense. O sea, ya ni siquiera los republicanos lo apoyan. Por eso se siente tan desesperado. Muchas gracias a todos los que están conectados con nosotros. Gracias a los que se han unido a esta transmisión. Y nos vemos en la siguiente con más información.